Bien, y de cara a estas elecciones nosotros vamos a aprovechar de irles contando más posiciones de movimientos sociales en relación a lo que está ocurriendo en Venezuela. Estos nuevos cambios, y vamos a ver a través del análisis. En este momento nos acompaña, viene desde Brasil, João Pedro Stedile, a quien agradecemos. Él es economista, además es uno de los líderes de movimientos sociales, de los Sin Tierra específicamente, y quiero darle la bienvenida a Telesur, João, y preguntarle la razón de su visita a Venezuela. ¿Qué lo trae a Venezuela? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Estoy aquí mandatado tanto por el MST de Brasil, pero sobre todo por los movimientos sociales, que tenemos una articulación a nivel continental, desde Canadá hasta la Patagonia, que queremos construir un proyecto de liberación continental que llamamos los movimientos sociales hacia el alba, porque en nuestra concepción, inspirado con el diálogo que tuvimos con Chávez y con el proceso bolivariano de Venezuela, ALBA no es un acuerdo comercial, no es solo un convenio entre 7 u 8 países. ALBA es un proyecto de integración popular. Y para que sea un proyecto de integración popular, es necesario que todos los movimientos sociales de cada uno de nuestros países se conecten para desarrollar acciones de masas concretas que representan una unidad para un proyecto superior, porque como todos sabemos, los problemas que tenemos en Latinoamérica son los mismos, porque los enemigos son los mismos, y entonces para nos liberar de esos problemas tenemos que tener una unidad y buscar un único proyecto de liberación continental. João, es decir, que los movimientos sociales que se han unido en este proyecto del que usted nos está hablando han visto en la revolución bolivariana una fórmula verdadera de cambio para la inclusión de quienes han estado excluidos históricamente. Claro, sin duda ninguna, el proceso en Venezuela está en la vanguardia, y eso le pone una responsabilidad más, porque como usted está un paso adelante de los demás, siempre los demás miran lo que puede dar cierto y lo que no puede dar cierto. Y ustedes fueron los primeros que derrumbaron un gobierno neoliberal. Entonces pusieron la barrera contra el neoliberalismo. De ahí siguieron casi todas las elecciones de América del Sur. Los pueblos percibieron, es posible derrotar electoralmente a los gobiernos neoliberales. João, ¿cómo puede ser eso posible si, por ejemplo, el movimiento de los Sin Tierras existe desde 1980, me decía usted, 84 tal vez, y la revolución bolivariana llegó después de 1998 a Venezuela? Bueno, cuando ocurrieron los cambios aquí con la elección de Chávez, eso fue como un alivio en el continente, porque probó que era posible derrotar el proyecto neoliberal. Y nosotros que estábamos bajo la represión de esos gobiernos neoliberales, nos animamos a aumentar la lucha y las movilizaciones para derrotar el neoliberalismo en nuestros países, y así ocurrió en Brasil. En el 2002, cuando vino las elecciones, nosotros nos agarramos con Lula y derrotamos el neoliberalismo en nuestro país. Entonces, el proceso bolivariano fue la prueba que sí es posible derrotar el capital, derrotar el imperio, derrotar el neoliberalismo, si la gente quiere, si la gente une. Y luego, claro, después que empezó el gobierno Chávez, nosotros como movimientos sociales y como movimientos pro reforma agraria empezamos un diálogo intenso de qué tipo de proyectos podríamos desarrollar conjuntamente en todos nuestros países. Ahora, hoy día hay unas elecciones, ya nos queda muy poco, el próximo domingo tendremos elecciones en Venezuela. Los movimientos sociales, ¿qué ven en estas elecciones y qué esperan de esas elecciones? Bueno, de todos los países de Latinoamérica, nosotros estamos aquí mirando solo Venezuela, Venezuela, ya no dormimos, solo pensamos en Venezuela, porque aquí se decide una batalla como si fuera el final de la Copa del Mundo, porque es una batalla entre dos proyectos. O gana el proyecto neoliberal que va a poner Venezuela de nuevo bajo guardia de los gringos de Estados Unidos, o el pueblo venezolano sigue adelante soberano con su proyecto, que tendrá sus dificultades, pero sabe cuál es el camino. Y entonces, si perdimos la batalla de esa decisión, que no es cualquiera, no es una votación por Maduro o Capriles,
Aquí es una votación. ¿Tú quieres un proyecto de independencia, de soberanía popular, o quieres volver a ser colonia de los gringos? ¿Tú quieres que el petróleo resuelva el problema del pueblo o quieres que el petróleo sea para las transnacionales? Es un proyecto de nuestro continente. Y si somos derrotados aquí, y por eso que comento para ustedes que son venezolanos y por si acaso no acompañan, pero en nuestros países todos los días los medios burgueses hacen campaña para Capriles. La burguesía de nuestros países está también muy atenta, porque ellos miran, si logramos derrotar Chávez y el proyecto bolivariano en Venezuela, sí será posible volver a poner el neoliberalismo en Brasil, en Argentina, en Ecuador, en Bolivia. Entonces la burguesía de nuestros países también está muy atenta y solo divulga las noticias favorables a Capriles. Joao Pedro, líder del movimiento de los Sin Tierra. ¿Qué sucede en el caso de nuestros países donde hace falta todavía seguir cambiando? En Venezuela hace falta que todavía sigan cambiando cosas para que quienes aún están en la pobreza dejen de ser pobres, para quienes aún se quejan de la falta de acceso a servicios y a ayudas económicas de alguna manera o al sistema productivo lo tengan. Lo mismo pasa en Brasil, donde también se mantienen márgenes de pobreza altos, en Argentina. ¿Qué hace falta entonces para acelerar y cambiar? Nosotros como movimientos sociales creemos que los procesos de cambio son complejos, porque tú necesitas todo el tiempo mezclar la voluntad de gobiernos, los aparatos estatales y la movilización popular. A veces tú tienes un gobierno popular como es el Brasil, pero el aparato estatal es hecho para beneficiar solo los ricos. Entonces, los cambios en el Estado son más lentos. Y a veces tú tienes un gobierno popular, tiene un Estado que está haciendo cambio, pero la gente no se moviliza. Y entonces también le hace falta una fuerza. Entonces, este proceso de cambios necesariamente tiene que juntar esas tres fuerzas. Cambios en el aparato del Estado para que él sea efectivamente democrático y accione el poder político para el pueblo. Un gobierno popular que tenga fuerza política, coraje y compromiso con el pueblo. Y el tercer punto es que el pueblo tiene que se movilizar. Y yo me voy de Venezuela para Brasil entusiasmado, porque desde el 89 en Brasil que no había visto tanta gente participando. Ustedes están dando una lección de democracia y de participación popular. Les felicito, porque el pueblo es lo que tiene que decidir su futuro y lo decide en la calle, en las escuelas, en su trabajo, en la prensa, diciendo con su voz lo que quiere. Y yo estoy convencido que ustedes están dando un gran paso de aquí para adelante para, aunque no tengamos físicamente Chávez, pero tenemos la lección de que Chávez nos dijo que solo la participación popular puede garantizar los cambios. Joao Pedro Stedile, abogado, es economista, perdón, es economista, además líder del movimiento de los Sin Tierra brasilero. Muchísimas gracias por habernos acompañado y habernos regalado ese tiempo. Bueno, y muy buen trabajo están haciendo. Siga así y ojalá algún día Telesur venga con más fuerza a Brasil. Muchísimas gracias, Joao.